creo que las élites, tanto la europea como la estadounidense, tienen muy claro que estamos ante una situación de crisis muy profunda del neoliberalismo y que hay un anhelo y una construcción popular muy fuerte de muchos pueblos del mundo buscando más democracia, más feminismo y más derechos, y que frente a esa pulsión democrática y a esa voluntad democrática y de garantía de derechos y de otro mundo posible, Trump representa a esa élite de súper ricos que están muy acostumbrados a tomar decisiones sin presentarse a las elecciones, pero que ahora también quieren tomar el poder institucional de los gobiernos de los países más poderosos del mundo para tratar de reforzar los elementos más crueles y más salvajes y más injustos de ese sistema neoliberal, ¿no? Como dice Federici, cada vez que hay una crisis del capitalismo vuelven a retomarse y a generalizarse las estrategias más violentas de dominación, como es el genocidio, la guerra, la desposesión, el desplazamiento forzoso de los pueblos y, por supuesto, también la guerra abierta contra las mujeres para el control de los cuerpos de las mujeres. Y eso es todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una guerra de los súper ricos contra la humanidad. Y en esa medida, pues obviamente Trump representa una seria amenaza, no solamente para América Latina, sino para todos los pueblos del mundo. Es una amenaza muy seria para la humanidad, pero no nos olvidemos, ¿no?, que Trump, digamos que representa de una forma muy cruel y violenta y desnuda una estrategia que es la estrategia de los dueños del mundo, de los súper ricos, de las personas más poderosas del mundo, para tratar de dar una salida que sostenga sus privilegios a una crisis y también a una voluntad de construcción democrática, feminista, antirracista y popular de muchos pueblos del mundo que se está sosteniendo en el tiempo, tanto en el norte global como sobre todo en el sur global. Las élites europeas han llevado a Europa a colaborar con los genocidas. Netanyahu y el Estado terrorista de Israel no hubiesen podido cometer este genocidio si no hubiesen tenido el apoyo militar, político, económico y también mediático de reproducción del relato sionista, tanto en Europa como en los Estados Unidos. España, sin ir más lejos, es un país estable del tránsito de las armas con las que Israel asesina. Las armas, una de las rutas más estables por las que las armas llegan a Israel durante todo este año de genocidio ha sido los puertos españoles. Entonces es verdad que España, que es un país de paz y que los pueblos de España son pueblos de paz, ha ejercido una enorme presión para impedir que el gobierno llamase guerra al genocidio o llamase conflicto al genocidio, y también para insistir en la necesidad de que nuestro gobierno defendiese al pueblo palestino y se pusiese del lado correcto de la humanidad, como han hecho otros países como Sudáfrica o como Colombia, que efectivamente están representando con su posición la dignidad de la humanidad, ¿no? Y Petro lo dice así: si muere Palestina, muere la humanidad. Lo cierto es que la posición, los momentos en los que el gobierno de España ha mostrado su solidaridad con Palestina en este momento han sido el resultado de la movilización popular y de la solidaridad con Palestina, y que eso, desgraciadamente, esas muestras de apoyo, de solidaridad, han convivido con una complicidad vergonzosa con los genocidas, tanto facilitando que España sea una ruta estable del tránsito de las armas que llegan al Estado terrorista de Israel, que es algo que obviamente avergüenza, ¿no?, y por las que yo creo que las élites europeas tendrán que pagar. Rompemos el silencio, que llamamos a las cosas por su nombre y que mantenemos la solidaridad con el pueblo palestino, porque el genocidio no ha terminado con el alto el fuego. De hecho, el genocidio forma parte de una estrategia de exterminio, una estrategia sionista de exterminio del pueblo palestino, que tiene que ver con la expulsión total del territorio de los palestinos y que tiene que ver con el exterminio de ese pueblo, ¿no? Antes de que se diese inicio a este genocidio, Israel ya es reconocida incluso por las Naciones Unidas como una potencia ocupante que ha ido progresivamente y de manera absolutamente ilegal ocupando el territorio
palestino y ejerciendo una violencia sistemática contra el pueblo palestino, contra los niños y las niñas, contra el conjunto de la población, para irse apoderando del territorio y para ir poniendo cada vez más difícil al pueblo palestino ejercer su soberanía. Entonces, ahora es más importante que nunca que tanto los pueblos de Europa como la humanidad entera estemos del lado de Palestina, hasta que los palestinos y las palestinas puedan recuperar la integridad de su territorio y sobre todo puedan decidir con soberanía sobre su futuro. Esa es la estrategia que yo creo que debemos seguir los pueblos de Europa y del mundo. Los pueblos de Europa tienen que estar ahora más que nunca con Palestina, porque el genocidio no empezó hace un año y no ha terminado con el alto el fuego. Esa estrategia de exterminio ahora de hecho puede recrudecerse, como estamos viendo que ocurre con la estrategia de los colonos en Cisjordania, es decir, hay que estar del lado de Palestina y no guardar silencio hasta que Palestina sea libre, y sin embargo eso va a contrastar, yo creo, con una estrategia de las élites europeas y estadounidenses de todavía complicidad con los genocidas, que va a dificultar mucho, por ejemplo, que rindan cuentas, ¿no?, y que paguen por esa estrategia genocida ante la Corte Internacional de Justicia, que también, ¿no?, lo suyo sería que forcemos a nuestros gobiernos a que ayuden a que los genocidas rindan cuentas y no a que sigan en la más absoluta impunidad como ocurre hasta ahora. Esa estrategia de Donald Trump que nos escandaliza ahora con las deportaciones masivas de personas migrantes y que con tanta dignidad está siendo respondida por el presidente Petro o por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice: los trabajadores y las trabajadoras que usted está deportando de forma masiva en unas condiciones inhumanas y violando claramente sus derechos más fundamentales, esas personas son las que sostienen la economía de su país, y respondiendo también con dignidad a esas amenazas de Trump. Pero esa estrategia de militarización de las fronteras y de construir muros en las fronteras y también de externalización de las fronteras es una estrategia que en Europa conocemos a la perfección, ¿no? Sin ir más lejos, Giorgia Meloni, que es la mayor representante de Trump en Europa y que socialdemócratas y conservadores acaban de incorporar al centro de mandos de la Unión Europea, votando a favor de su candidato en la Comisión. Socialdemócratas y conservadores en Europa han votado a favor de que la extrema derecha de Meloni y de Orbán se incorpore a la Comisión Europea, vulnerando así el carácter profundamente antifascista que dio origen al proyecto europeo. Puede que esto sea una de las grandes heridas de muerte del proyecto europeo en este momento, y Giorgia Meloni lo que está haciendo es construir campos de deportación en Albania. Esto es una estrategia muy estable, la militarización de las fronteras, pagar a países de fuera de la Unión Europea para que sean ellos los que se hagan cargo de la detención ilegal y de la vulneración de derechos de las personas migrantes. Es una estrategia que se está desarrollando cada vez con más fuerza también en Europa y que forma parte de ese régimen de guerra que nos están intentando imponer, que es un régimen de guerra y de austeridad propio de la respuesta que dan las élites en los momentos de crisis, y que va a ser gravemente dañino para la garantía de los derechos fundamentales de la mayoría de la población, y que se va a hacer frente con más feminismo, más antirracismo y más justicia social por parte de... El propio capitalismo devora sus condiciones de posibilidad, y que el capitalismo es el que se lleva a sí mismo a crisis que en este momento son difícilmente resolubles con las mismas reglas del juego capitalista, ¿no? Porque el capitalismo se basa en acumular riqueza de forma desproporcionada en manos de unos pocos, como si el planeta fuese infinito y nunca fuesen a acabarse los recursos naturales que se usan para esa acumulación. Y sin embargo, pues la realidad es que el planeta es finito, estamos sometiéndole a una depredación insostenible y necesitamos cambiar las reglas del juego, porque si no nos vamos a quedar sin planeta. El capitalismo se basa en la acumulación de riqueza de manera desproporcionada, a costa de que ese trabajo de reproducción de la vida no es solo de reproducción de la fuerza de trabajo, sino también de cuidado de las personas que lo necesitan, lo realicen los cuerpos de las mujeres, más de la mitad de la población, y no todas por igual, ¿no? Especialmente las más precarizadas, las racializadas, las empobrecidas. Y es un sistema que se sustenta sobre la pobreza y la desposesión de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, para el enriquecimiento de unos pocos hombres normalmente blancos, heterosexuales y súper ricos. Y uno de los grandes problemas que tienen ahora es que en Europa han demostrado que esa democracia no sirve
para que la izquierda gobierne, y que cuando la izquierda gobierne, como ocurrió en Grecia, pero como ahora acaba de pasar en Francia, donde la France Insoumise ha obtenido y ha ganado unas elecciones, pero no se ha respetado, que la consecuencia de ello debía ser que pusiera entonces al primer ministro, como ha hecho siempre. Sin embargo, esa misma regla no se aplica cuando gana la extrema derecha. Lo que nos están queriendo decir es que a mucha gente le están diciendo, dependiendo de lo que votes, se van a cumplir o no las reglas del juego. Y esto es lo que hace esa gran crisis, esa situación en la que el capitalismo devora sus propias condiciones de posibilidad, es lo que hace, yo creo, que haya mucha dificultad, pero como dice Angela Davis, ante esa desesperanza y esas dificultades infinitas, también una esperanza infinita en que otro mundo es posible.